aparición de estas ondas lentas. Bien, debemos saber que estas fibras intersticiales de Cajal corresponden a lo que son al marcapaso eléctrico como tal de estas fibras musculares. Debemos saber entonces que estas ondas lentas no van a propiciar como tal lo que son la contracción, sino que como tal juega lo que es un papel importante, sobre todo para la aparición de lo que son las distintas ondas en espiga, que estas sí producen como tal lo que son la contracción del músculo liso gastrointestinal. Entonces, los potenciales en espiga, que son los siguientes que vemos, debemos saber que son los verdaderos potenciales de acción. Estos se van a generar de forma automática cuando lo que es el potencial de acción de la membrana de reposo se hace mucho más positivo, es decir, disminuye hasta menos de 40 milivoltios. Entonces aparece lo que viene siendo este potencial de acción, esta contracción como tal. Debemos saber que en forma normal lo que es el potencial de membrana de reposo de las fibras musculares oscila entre menos 50 a 60, hablan hasta un término hasta menos 56 milivoltios, de tal manera que todo aquello que disminuya lo que es el umbral o disminuya lo que es o haga más positivo este potencial de membrana, hace como tal una mayor despolarización y favorece entonces que las fibras musculares sean mucho más excitables. Esto, por ejemplo, relacionado con la distensión del músculo, la acetilcolina y bien lo que es la parte de lo que es el sistema parasimpático. Entonces, todo aquello que va a hacer mucho más negativa el potencial de membrana de las fibras musculares va a ocasionar entonces que disminuya lo que es, que favorezca su hiperpolarización y por lo tanto disminuya su potencial de membrana de reposo y disminuya lo que es la capacidad de contracción. Entonces, entre más positivo sea este potencial de membrana de reposo, es decir, sea más despolarizable, esto ocasiona como tal que aparezcan mucho más ondas en espigas. Bien, podemos ver en cuanto a lo que es la gráfica, que cuando aparecen a menos de 40, aparecen solamente dos ondas en espigas, pero cuando disminuye hasta menos 30, cuando aumenta hasta menos 30, entonces aparecen ondas en espigas hasta cerca de 10. Se dice que lo máximo es que pueden aparecer de 1 a 10 ondas en espigas por cada segundo. Entonces, esto es importante, sobre todo en cuanto a lo que es la forma de contracción de lo que es de la fibra muscular lisa. Debemos saber también en cuanto a lo que es la misma entrada de los iones, sobre todo a nivel de los iones de calcio, a nivel de los iones de sodio. Toda la entrada de los iones de calcio son aquellos que van a producir como tal lo que es la contracción muscular. Entonces, la entrada de los iones de calcio solamente se produce en cuanto a lo que son de las ondas en espiga, mientras que las ondas lentas solo van a permitir lo que es la entrada de ondas de iones sodio y de esta manera no se produce lo que es la contracción. Entonces, es importante de esta gráfica saber un punto. Entre más positivo, es decir, menos negativo sea el potencial de membrana de reposo, hace que la célula sea más despolarizable. Al ser más despolarizable, indica de que la fibra muscular es mucho más excitable y por lo tanto va a tener lo que es una mayor actividad. Sin embargo, todo aquello que haga mucho más negativo el potencial de membrana de reposo de la fibra muscular lisa va a generar entonces que sean más hiperpolarizables y de esta manera sean mucho menos excitables como tal. Eso es lo importante de esta gráfica como tal. Bien, debemos saber lo que es el control del sistema nervioso entérico. Bien, se dice que el sistema nervioso entérico corresponde a un propio sistema nervioso. Se dice que tiene hasta cerca de 100 millones de neuronas, que incluso corresponden a casi la totalidad de las neuronas que se encuentran a nivel de lo que es de la médula espinal. Entonces, este sistema nervioso entérico está formado por dos tipos de plexo, lo que es el plexo mientérico de Auerbach y lo que es el plexo submucoso o de Meissner. Bien, en cuanto a lo que es la localización es importante. Estos plexos van a generar ciertas reacciones, sobre todo movimientos de contracción a nivel de lo que son las fibras musculares. Bien, el plexo mientérico sobre todo va a relacionar o va a estar implicado sobre todo en cuanto a lo que son los movimientos gastrointestinales, mientras que el plexo submucoso juega lo que es un papel importante a nivel de lo que son las secreciones. Entonces, es importante con respecto a lo que es la función de cada uno de estos plexos. Además, algo que me parece muy llamativo con respecto a estimulaciones en otros órganos es sobre todo es que a nivel parasimpático, generalmente en otros órganos, por ejemplo a nivel cardíaco, tiene un efecto inhibitorio, mientras que a nivel gastrointestinal la estimulación parasimpática tiene un efecto excitatorio, es decir, favorece lo que es la actividad contráctil. A diferencia entonces del simpático, que aquí tiene un efecto inhibitorio, a diferencia de otros órganos, por ejemplo a nivel cardiovascular, donde una estimulación simpática favorece lo que es la actividad como tal cardíaca.
Bien, en cuanto a lo que es el plexo mientérico, debemos saber que este plexo mientérico está formado por neuronas interconectadas de forma lineal que se van a extender a lo largo de todo el tubo digestivo. Es importante saber de que este plexo está presente en toda la totalidad de la pared intestinal y se va a encontrar presente a nivel de lo que es de la capa longitudinal y a nivel de lo que es de la capa circular, presente a nivel de lo que es del tubo gastrointestinal. Y de esta manera, los efectos que van a tener debido a la estimulación de este plexo mientérico van a corresponder principalmente favoreciendo lo que es aumentando lo que es el tono de las contracciones, van a favorecer aumentando lo que es la frecuencia de las contracciones y a su vez van a favorecer sobre todo aumentando lo que es la velocidad de la conducción de las ondas y van a hacer que las contracciones sean mucho más intensas. Entonces, una vez nosotros estimulemos mediante vía parasimpática lo que son estas células de este plexo mientérico, van a generar que las contracciones musculares sean mucho más fuertes, mucho más intensas y sean mucho más frecuentes. Entonces debemos saber que además de lo que es un efecto estimulador, también lo que es este plexo mientérico tiene lo que es un efecto inhibidor. Esto lo vemos sobre todo a nivel de lo que son de distintos esfínteres, sobre todo porque más adelante, como les voy a explicar, una vez se produzca lo que es una onda peristáltica, esta debe ir acompañada de una onda de relajación en forma hacia donde va lo que es el bolo alimenticio. Esta onda de relajación se debe principalmente por un efecto inhibitorio de este plexo mientérico, donde juega lo que es un papel importante algunos péptidos como lo que es el péptido intestinal vasoactivo. Entonces es importante saber de que el mientérico también tiene lo que es un efecto inhibidor y también tiene lo que es un efecto excitador. Pero el efecto inhibidor tiene lo que es un papel importante, sobre todo a nivel de lo que es el paso de distintos alimentos, tanto del esófago al estómago como lo que es el estómago al intestino, o bien de lo que es intestino delgado o lo que es el intestino grueso. Bien, debemos saber también con respecto a esta es parte de lo que había mencionado con respecto a lo que es aumentando lo que es el tono, aumentando lo que es la intensidad, la frecuencia y en cuanto a lo que es la velocidad a nivel de los distintos tipos de plexo. Bien, debemos saber también que hay distintos neurotransmisores que están secretados por parte de las neuronas entéricas. Parte de la acetilcolina, lo que es la noradrenalina, la acetilcolina va a parte de la estimulación parasimpática y la noradrenalina a partir de lo que es la estimulación simpática. Se encuentran otras como lo es la serotonina, la dopamina, lo que es la colecitinina, lo que es la sustancia P, la somatostatina, el péptido intestinal vasoactivo. Cada uno de estos juega lo que es un papel importante, pero creo que de los más llamativos, los cuales debemos saber, es que la acetilcolina entonces va a favorecer lo que es la actividad gastrointestinal, mientras que la noradrenalina y lo que es la adrenalina, que van a ser secretadas a través de la médula, de la médula suprarrenal, van a favorecer entonces lo que es la misma, la llegada mediante circulación a lo que es el tubo digestivo y van a favorecer entonces lo que es la actividad a nivel de lo que es el tubo como tal gastrointestinal. Bien, esto es parte de lo que había mencionado, sobre todo a nivel de la estimulación parasimpática, que juega lo que es un papel importante a nivel de lo que es de la actividad excitatoria. Debemos saber también en cuanto a lo que es la estimulación parasimpática que aumenta lo que es la actividad del sistema nervioso entérico. Estas debemos saber lo que pueden clasificarse en dos divisiones, lo que es una craneal y lo que es una división sacra. Debemos saber que a sección de lo que viene siendo de las regiones bucales y faríngeas del tubo digestivo, los nervios vagos transportan casi en su totalidad lo que es las regiones o lo que son los estímulos nerviosos procedentes de dichas regiones. Entonces, además de eso, los nervios vagos van a transportar casi la totalidad de todas las fibras del sistema nervioso, del sistema parasimpático craneal, y a su vez debemos saber que el sistema parasimpático sacro, que se van a originar a partir de lo que son de los segmentos sacro segundo y tercero y cuarto de la médula espinal, estos van a viajar con los nervios pélvicos hacia la mitad de lo que es el intestino grueso y llegan hasta el ano. Debemos saber que el colon, sigmoide, lo que es el recto, el ano, están mejormente inervados por parte de las fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino. En cuanto a lo que es la estimulación simpática, debemos saber que estas se van a originar a partir de los segmentos T5 y lo que es el segmento L2. Estos, como tal, posteriormente al abandonar lo que es la médula, casi todas las fibras postganglionares penetran en cadenas simpáticas que se van a encontrar a ambos lados de lo que viene siendo de la columna vertebral y la van a atravesar hasta llegar a lo que es el ganglio celíaco y distintos ganglios mesentéricos, donde estos van a emerger
e inervan lo que son las distintas regiones del tubo digestivo. Entonces debemos saber que la estimulación del sistema nervioso simpático va a inhibir como tal lo que es el tubo digestivo y va a tener efectos contrarios a lo que es los efectos parasimpáticos como tal. Bien, en cuanto a lo que es el sistema nervioso simpático, va a inhibir lo que es la actividad del tubo digestivo mediante dos formas, mediante lo que es un efecto directo de lo que es de la noradrenalina secretada sobre lo que es el músculo liso del tracto gastrointestinal, al que va a inhibir, salvo lo que es la muscularis mucosa, la cual la excita, y bien, mediante lo que es un efecto inhibidor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo lo que es el sistema nervioso entérico como tal. A nivel de los reflejos gastrointestinales, debemos saber que hay reflejos gastrointestinales que se pueden integrar por completo dentro de todo lo que es de la pared intestinal. Estos corresponden principalmente a aquellos movimientos de secreción, movimientos de peristaltismo y aquellos efectos inhibitorios locales. Sin embargo, hay algunos reflejos que van o que se generan desde el intestino y que viajan a los ganglios simpáticos prevertebrales, donde estos van a volver a lo que es el tubo digestivo. Dentro de los mismos se encuentra lo que es el reflejo gastrocólico. Estos van a inducir lo que es la evacuación del colon cuando se encuentra distendido lo que es el estómago. También se puede presentar lo que es el reflejo enterogástrico, donde va a favorecer lo que es la motilidad del intestino delgado cuando favorezca lo que es la secreción gástrica. Y lo que es el reflejo cólico iliar, donde lo que es los movimientos en el colon van a inhibir lo que es el vaciamiento del ilio a nivel de lo que es del colon. Y bien, aquellos reflejos que se van o que van a presentarse dentro, que van desde el intestino a la médula espinal y el tronco del encéfalo para posteriormente ir mediante mensajes diferentes. Dentro de estos reflejos se encuentran sobre todo aquellos que controlan lo que es la actividad motora y secretora y aquellos reflejos dolorosos y sobre todo aquellos reflejos de la defecación que requieren lo que es una integración un poco mucho más compleja. En cuanto a lo que es el control hormonal de la motilidad gastrointestinal, debemos saber que hay distintas hormonas, cada una las voy a explicar más adelante. Bien, en cuanto a lo que es la gastrina, creo que una de las más importantes, esta va a ser secretada por parte de la célula G del antro gástrico. Debemos saber que hay distintos estímulos, sobre todo asociados con la ingestión de alimentos, aquellos asociados con la distensión del estómago y sobre todo aquellos productos proteicos donde estos requieren lo que es una mayor digestión y sobre todo lo que es el péptido liberador de gastrina. Bien, debemos saber sobre todo algunas patologías que en otras áreas les comentaré, sobre todo donde hay lo que es una hipersecreción o lo que es una hiperactividad de lo que es esta gastrina, donde esta se asocia con una hipersecreción gástrica y por lo tanto lo que es el desarrollo de úlceras pépticas. A su vez, las acciones fundamentales de lo que es de la gastrina van a ser principalmente lo que es la estimulación de la secreción de ácido gástrico y también van a favorecer lo que es la estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica. En cuanto a lo que es la otra hormona, corresponde a lo que es la colecitinina. Esta va a ser secretada por parte de las células y de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Esta, sobre todo, va a tener lo que es un efecto a nivel de la vesícula biliar, sobre todo, y se va a liberar cuando a nivel de lo que es del intestino delgado, a nivel del duodeno, aparecen lo que son sustancias de degradación de de degradación de las grasas, tales como lo son los ácidos grasos, los monoglicéridos, en parte de lo que es del contenido intestinal. Entonces, al estar presente o al llegar a lo que son este contenido de sustancias a nivel de lo que es del tubo digestivo, se va a favorecer lo que es la secreción de colecitinina, lo cual va a favorecer lo que es potenciando lo que es la motilidad de la vesícula biliar para que ésta como tal expulse lo que es la bilis hacia el intestino delgado, donde ésta tiene lo que es un papel a nivel de lo que es de la emulsión de las grasas, para de esta manera facilitar su digestión y favorecer su absorción. Bien, también más adelante les explicaré que la colecitinina también tiene lo que es un papel importante en cuanto a lo que es la inhibición del vaciamiento gástrico, ya que esta va a impedir que se libere más cantidad de quimo a nivel de lo que es del intestino delgado para favorecer sobre todo su absorción. Entonces va a inhibir lo que es la contracción gástrica y también tiene un efecto inhibitorio sobre todo el apetito para que se digieran lo que son grandes cantidades de alimentos al estimular fibras nerviosas aferentes sensoriales en el duodeno. En cuanto a lo que es la secretina, esta corresponde a la primera hormona gastrointestinal descubierta. Esta procede de lo que son de las células S de la mucosa del duodeno y tiene lo que es un papel importante al liberarse o se libera lo que es el jugo ácido que alcanza lo que es el duodeno procedente del estómago a través del píloro.
este va a tener lo que es un efecto, sobre todo bastante leve, a nivel de lo que es de la motilidad del tubo digestivo y va a estimular, favoreciendo lo que es una secreción pancreática de bicarbonato para de esta manera favorecer o facilitar lo que es la neutralización de aquel quimoácido que llega a nivel de lo que es el intestino delgado. Bien, hay algunos péptidos, sobre todo lo que es el péptido inhibidor gástrico, o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que se va a secretar en lo que es en la parte de la mucosa, en la parte alta del intestino delgado, principalmente mediante ciertos estímulos tales como lo son los ácidos grasos, los aminoácidos y en menor medida lo que son los hidratos de carbono. Entonces su acción va a ser fundamentalmente en retrasar lo que es el vaciamiento gástrico para de esta manera que los alimentos o el quimo que se encuentran en el intestino delgado puedan ser entonces de esta manera digeridos. En cuanto a lo que es las otras hormonas, se encuentra lo que es la motilina. Esta se va a secretar en lo que es en el duodeno durante lo que es el ayuno y su función única consiste en aumentar principalmente lo que es la motilidad gastrointestinal. Se va a liberar de forma cíclica y va a estimular lo que son las ondas de motilidad gastrointestinal llamados complejos mioeléctricos que recorren el estómago, el intestino delgado hasta cada 10 minutos durante los periodos, cada 90 minutos durante los periodos de ayuno. En cuanto a los tipos funcionales de movimiento en el tubo digestivo, más adelante les explicaré que principalmente los movimientos que tiene lo que es el tubo digestivo consisten en dos: movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Propulsión, donde van a favorecer que se desplace lo que es el alimento a lo largo del tubo, de todo el tubo digestivo. Bien, en cuanto a lo que es este movimiento de propulsión puede variar, sobre todo en distintas regiones, sobre todo en aquel paso de lo que es del duodeno a lo que es a la parte terminal de lo que es el ilion, donde puede durar cerca de 4 a 5 horas para llegar a este quimo, o incluso puede durar de 8 a 15 horas en el paso de lo que es de la válvula ileocecal hasta lo que es la defecación. Entonces estos movimientos de propulsión van a variar y dependen principalmente de dónde se localizan. Y sobre todo los movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla tienen un papel sobre todo importante a nivel de lo que es gástrico, donde principalmente por la disposición de las fibras musculares van a favorecer lo que es el movimiento del alimento que se encuentra, que se digirió, para de esta manera favorecer lo que es la acción de las secreciones digestivas. En cuanto a los movimientos propulsivos, se encuentra lo que es el movimiento de peristaltismo. El peristaltismo corresponde a lo que es un movimiento básico. Debemos saber que se encuentra lo que es una contracción peristáltica y bien distal a este se encuentra lo que es una relajación peristáltica. Bien, en cuanto a lo que es este anillo de contracción, o una contracción peristáltica, se va a desplazar en sentido anal. Bien, es importante saber de que en un tubo esta onda peristáltica puede ser dirigida hacia cualquier región, sobre todo hacia la región bucal o a la región anal, pero sin embargo esta inhibición de lo que es el plexo mientérico que se encuentra en forma distal, mediante lo que son el efecto inhibitor del mismo, va a favorecer que solamente se dirija en forma anal lo que es esta onda peristáltica como tal. Entonces, esta onda peristáltica es una propiedad inherente como tal y tiene lo que es, creo que uno de los conceptos que deben llevarse de esta charla es que la onda peristáltica siempre se va a generar siempre que haya una distensión a nivel luminal, siempre que haya distensión o haya contenido o bolo alimenticio, de manera proximal se va a generar lo que es un anillo de constricción, de constricción que va a desplazar en forma distal lo que es la presencia de los alimentos. Entonces, este es un dato importante en el cual debemos saber lo que siempre, lo que es la distensión, va a favorecer lo que es este anillo de constricción. También debemos saber que otros factores o otros datos, como lo es la irritación química o física del revestimiento intestinal, puede favorecer lo que es el peristaltismo. Entonces, es importante saber lo que es la onda, el anillo de constricción y bien lo que es la onda de relajación que se va a presentar en forma distal. En cuanto la parte de la ley del intestino, debemos saber lo que es importante reconocer de que el peristaltismo siempre va a ser en dirección anal, nunca va a ser en dirección bucal. Cuando la distensión exista, lo que es un segmento distal, inicia lo que es el peristaltismo y suele comenzar y luego se mueve hacia ese segmento empujando lo que es el contenido intestinal de 5 a 10 centímetros.
Entonces, siempre que hay una constricción va a haber lo que es una relajación receptiva. Entonces, a esto como tal se le conoce como ley del intestino. El anillo de constricción asociado a una onda de relajación o, o una relajación receptiva se le conoce entonces como ley del intestino. En cuanto a los movimientos de mezcla, creo que este es uno de los más importantes, sobre todo por la parte de que permite lo que es la digestión de los alimentos y permite lo que es el paso de la transformación de ese alimento semisólido a lo que es aquel alimento semilíquido que va a ser generado principalmente a nivel gástrico, como lo es el quimo. Debemos saber que estos movimientos de mezcla son muy diferentes en distintas regiones de lo que es el tubo digestivo. Sobre todo los más importantes son aquellos que se presentan a nivel de lo que es del estómago. Y como ya les mencioné, estos van a depender principalmente de las condiciones locales de contracción, que está determinado por parte de las ondas lentas que van a favorecer entonces lo que son las ondas en espiga. Entonces, la finalidad de estos movimientos de mezcla consiste en que van a desmenuzar lo que es el contenido intestinal para de esta manera aumentar lo que es la superficie de los alimentos y de esta manera favorecer lo que es la exposición de estos alimentos a lo que son las enzimas digestivas. En cuanto a lo que es el flujo sanguíneo gastrointestinal, creo que es uno de los conceptos más importantes que debemos saber de esto. Bien, debemos saber que parte de lo que es de este flujo o este sistema extenso llamado circulación explánica está formado principalmente por el flujo sanguíneo procedente de lo que es del vaso, procedente del intestino y procedente de lo que viene siendo del páncreas. El flujo sanguíneo, una vez lo que es la sangre atraviesa lo que es el intestino, atraviesa lo que es el vaso y atraviesa lo que es el páncreas, esta va a fluir hacia lo que es el hígado a través de lo que es de la vena porta. En el hígado lo que es esta sangre pasa por los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos están revestidos por parte de la presencia de células reticuloendoteliales. Estas células reticuloendoteliales tienen un papel importante, sobre todo porque permiten la eliminación de aquellas sustancias o aquellas bacterias que son absorbidas a través del intestino, e impide que estas sustancias o que estos gérmenes o productos dañinos pasen a la circulación general. E incluso tiene lo que es un papel importante, sobre todo que otras partículas penetren en la circulación general y evitando de esta manera el efecto directo de estos microorganismos a través del resto del cuerpo. Creo que este es uno de los datos más importantes que explicaría en la fisiopatología de la parte de la encefalopatía hepática presente en pacientes que tienen cirrosis, ya que esto, el amonio como tal que se absorbe, evita lo que o elude lo que es la circulación portal y pasa directamente a la circulación general, donde llega a nivel de lo que es del cerebro, atravesando lo que es la barrera hematocefálica y de esta manera produciendo edema y las consecuencias de una encefalopatía hepática. Creo que es uno de los conceptos, sobre todo, que debemos llevarnos claros con respecto a la circulación esplánica, que todo lo que se absorbe a nivel de lo que es el tubo digestivo debe pasar por el hígado. Y allí en el hígado se encuentran células que forman parte de lo que es de la inmunidad innata, que impiden lo que es el paso de estas sustancias dañinas a lo que es la circulación general. También lo que es, mediante lo que es la absorción, mediante lo que es el flujo sanguíneo, que más adelante voy a explicar a través de lo que son de las vellosidades, favorece que estos elementos hidrosolubles, como lo es los hidratos de carbono, como lo son las proteínas, pasen a través de la circulación hepática a lo que es a la circulación portal y a nivel de lo que es del hígado, estos hepatocitos van a absorber y van a almacenar estos nutrientes para posteriormente ser utilizados. Debemos saber que los únicos nutrientes que no pasan lo que es la circulación esplánica corresponden a las grasas. Las grasas van a eludir lo que es esta circulación portal y van a ir directamente a los ganglios linfáticos regionales, donde pasan entonces al conducto torácico y posteriormente pasan entonces a lo que es la circulación general y de esta manera eluden lo que es el paso de la circulación portal. Debemos saber que de todos los nutrientes o nutrientes que se absorben, las grasas son las que eluden este mecanismo.
En cuanto a lo que es la anatomía de irrigación de gastrointestinal, debemos saber que está irrigado principalmente por la arteria mesentérica superior, lo que es la arteria mesentérica inferior. Debemos saber que estas se van posteriormente a ramificar para enviar ramas a nivel de lo que son de las vellosidades que permiten o que juegan lo que es un papel importante en cuanto a lo que es la absorción de distintas sustancias. Sobre todo en cuanto a lo que es la irrigación, y esto es importante que lo sepamos, sobre todo en cuanto a lo que es la anatomía de la irrigación. En cuanto a lo que son los efectos de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal, debemos saber que el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada pared es directamente proporcional a lo que es el grado de actividad local. El flujo sanguíneo de las vellosidades y las regiones adyacentes se van a multiplicar por 8 cuando se encuentren durante lo que es un periodo de absorción activa de nutrientes. Entonces, durante la absorción activa de nutrientes, el flujo sanguíneo a nivel de lo que son de las vellosidades va a aumentar hasta por 8. Se dice entonces que este aumento se debe principalmente por una mayor actividad motora del intestino, sobre todo por aquellos movimientos de peristaltismo y aquellos movimientos de mezcla. De tal manera que después de una comida, las actividades motoras, secretoras se ven aumentadas y estas nuevamente disminuyen durante un periodo de 2 a 4 horas. ¿Por qué es importante conocer lo que viene siendo este flujo sanguíneo? Porque en pacientes que tienen lo que es un choque séptico o que se encuentra en estado de choque, este flujo sanguíneo va a ser redirigido proporcionando cerca hasta de 200 a 300 ml a órganos más vitales. Entonces es importante, o esto explicaría por qué en pacientes que tienen un choque o que están en estado de choque no es recomendable iniciarle o darle nutrición enteral, debido a que no van a ser absorbidos y va a favorecer entonces lo que es el estado de choque al redirigir lo que es el flujo sanguíneo, sobre todo aquellas regiones a nivel gastrointestinal. Entonces, debido a eso, es que explicaría por qué en pacientes con shock nosotros no damos dieta como tal hasta que como tal el paciente se encuentre mucho más estable. En cuanto a lo que son las posibles causas de este aumento de flujo sanguíneo durante lo que es la actividad gastrointestinal, debemos saber que tiene lo que es un papel importante las sustancias vasodilatadoras, sobre todo aquellas relacionadas con lo que son las cininas, tales como lo es la calicinina o lo que es la bredicinina, que estas tienen lo que es un efecto vasodilatador potente, que van a provocar lo que es un aumento a nivel de lo que es de la vasodilatación de la mucosa, que va a acompañar lo que es la secreción. Debemos saber que también tiene lo que es un papel importante lo que es la disminución de la concentración de oxígeno, que esta puede aumentar lo que es el flujo sanguíneo, sobre todo en cerca de un 50 hasta un 100%. Es probable que este incremento del índice metabólico de la mucosa y de la pared durante la actividad intestinal reduzca lo que es la concentración de oxígeno para provocar lo que es una mayor vasodilatación. Esto es parte de lo que es, de cómo se da lo que es la absorción de nutrientes a nivel de lo que es de las vellosidades. Debemos saber que esta corresponde a lo que es un mecanismo contracorriente. La mayor parte, cerca de un 80%, lo hace mediante un cortocircuito. Pasa directamente de lo que es de la arteriola a las vénulas sin pasar por parte de lo que son de las mismas criptas de estas vellosidades. Y debido a eso, en estados de choque, estos pacientes, a reducir lo que es este flujo sanguíneo, estos pacientes tienen mayor riesgo a producir isquemia de lo que viene siendo de estas vellosidades. Esto explicaría como tal este proceso. Entonces debemos saber que en cuanto a lo que es este mecanismo contracorriente, cerca de un 80% del oxígeno sigue este cortocircuito y no es accesible para las funciones metabólicas de las regiones, sobre todo apicales de la vellosidad como tal. En cuanto a lo que es el control nervioso del flujo gastrointestinal, la estimulación de lo que es del estómago y la parte distal del colon por parte de los nervios parasimpáticos va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo local y va a favorecer lo que es la secreción glandular, mientras que la estimulación simpática tiene lo que es un efecto directo sobre la práctica de la totalidad del tubo digestivo y va a provocar lo que es una vasoconstricción intensa y por lo tanto lo que es una disminución intensa del flujo sanguíneo. Eso es parte de lo que ya he mencionado, sobre todo por el efecto excitador, lo que es el efecto que favorece lo que es excitador de lo que es del sistema parasimpático en comparación con el sistema simpático como tal. Con respecto a la importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal por el sistema nervioso, cuando otros órganos necesitan lo que es una perfusión sanguínea adicional, esto es parte de lo que había mencionado,
sobre todo durante lo que es una estimulación simpática, que va a producir lo que es una constricción de las arteriolas, de las vénulas, sobre todo a nivel de lo que son de las extremidades inferiores y a nivel de lo que son del tracto gastrointestinal, van a proporcionar cerca de 200 hasta 400 ml para ayudar lo que es la circulación general. Entonces van a reducir lo que es el flujo sanguíneo de las vellosidades y de esta manera van a ser mucho más expuestos a nivel de lo que es de la isquemia como tal en estos pacientes, a nivel de las vellosidades. Bien, vamos ahora con respecto a los mecanismos de propulsión y los mecanismos de mezcla a nivel de lo que es de los alimentos en el tubo digestivo. Bien, debemos saber que el tiempo de permanencia de los alimentos en cada parte de lo que es el tubo digestivo es esencial para un procesamiento óptimo y es esencial con respecto a la absorción de los nutrientes. Además, es importante lo que son las necesidades de mezcla y de propulsión, los cuales están controlados por distintos mecanismos. En cuanto a lo que es la masticación, creo que justo este es uno de los, eh, de los pilares más importantes en cuanto a lo que son la digestión de los nutrientes, sobre todo porque la masticación permite lo que es la reducción o permite lo que es aumentar la superficie de aquellas partículas para que de esta manera sean mucho más expuestas a las secreciones digestivas. Entonces, los dientes están diseñados para la masticación como tal. Entonces, los dientes incisivos van a tener sobre todo lo que es una acción de corte, mientras los dientes molares tienen lo que es una función sobre todo a nivel de lo que es de moler o a una acción trituradora. Debemos saber que lo que es esta acción conjunta de todos estos músculos o estos músculos maxilares ocluyen lo que son los dientes hasta con una fuerza de 25 kilogramos en los incisivos y hasta 100 kilogramos en los molares. Debemos también conocer que gran parte de lo que es este reflejo de la masticación, este proceso de la masticación se debe a lo que es un reflejo masticatorio que va a ser integrado sobre todo a nivel de lo que es el tronco y a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. La mayor parte de estos músculos de la masticación van a estar inervados por parte de las regiones motores del quinto par craneal y el control del proceso de la masticación va a depender principalmente del tronco encefálico donde se encuentra lo que es el centro de la deglución. Además, debemos saber que eh, la, la masticación como tal tiene lo que es un papel importante. Durante el proceso de masticación se debe a lo que es un reflejo masticatorio. Este reflejo masticatorio debemos saber que está proporcionado debido a que la presencia de lo que es de un bolo a nivel de lo que es de la cavidad en la boca va a desencadenar primero lo que es un reflejo inhibitor de los músculos masticatorios y de esta manera va a favorecer a que la mandíbula descienda. Una vez la mandíbula desciende, esta va a favorecer una acción en rebote de los músculos de la masticación y va a triturar lo que son los alimentos con respecto a lo que es al paladar y con respecto a lo que son los dientes. Entonces este proceso se va a repetir una y otra vez para de esta manera favorecer entonces a la mayor trituración de los alimentos. Entonces, esta masticación es relativa importante, sobre todo para aquellas mayoría de alimentos, tales como lo son frutas o vegetales, donde estas como tal ya habían indicado que proporciona lo que es un área de superficie mayor para que entonces las enzimas digestivas, sobre todo a nivel de lo que es de la amilasa salival, comiencen entonces con la degradación de distintas sustancias, tales como lo son los hidratos de carbono. Entonces, la masticación como tal es un proceso relativamente importante en cuanto a lo que es el proceso de digestión, sobre todo porque va a ser un reflejo masticatorio que va a estar dado por parte de lo que es de los troncos y que va a estar también favorecido por parte de lo que es el reflejo de la deglución. En cuanto a lo que es la deglución es un proceso bastante complicado, sobre todo porque implica, tanto porque la faringe tiene una función tanto deglutoria como lo que es una función respiratoria. Esta función deglutoria va a inhibir lo que es la respiración durante más o menos 6 segundos para favorecer lo que es el paso del alimento e impedir que este alimento pase a nivel de lo que es del árbol bronquial. En general, debemos saber que la deglución va a dividirse en 3 procesos o en 3 áreas, en tres fases. Uno que corresponde a lo que es una fase voluntaria, que va a iniciar lo que es el proceso de la deglución.
2 va a ser lo que es una fase faríngea involuntaria, que va a corresponder a lo que es el paso de los alimentos desde el esófago a nivel de lo que es de la faringe, a lo que viene siendo hacia el esófago, y bien lo que viene siendo una fase esofágica que va a ser involuntaria también, que va a ejecutar lo que es el paso de los alimentos desde la faringe hacia lo que viene siendo el estómago. En cuanto a lo que es la fase deglutoria o la fase voluntaria de la deglución, debemos saber en cuanto, esta es parte de lo que, de la, del proceso de deglución, donde tiene lo que es un papel importante, sobre todo a nivel de lo que es del bulbo alimenticio, en cuanto a lo que es la elevación de la úvula, la elevación de lo que es el paladar blando, que va a favorecer entonces, que va a impedir que los alimentos pasen a nivel de lo que son de las covanas. En cuanto a lo que es la fase voluntaria de la deglución, bien, esta pasa cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión hacia arriba y bien lo que es la presión hacia abajo, hacia arriba y la presión hacia atrás de la lengua va a dirigir lo que viene siendo este alimento en dirección hacia la faringe. Entonces, este corresponde al proceso voluntario. Pero una vez este alimento o este bolo alimenticio se encuentre en la parte posterior, deja de ser un proceso voluntario y pasa a ser un proceso prácticamente autonómico por un proceso totalmente involuntario. En cuanto a lo que es la fase faríngea involuntaria de la deglución, cuando lo que es el bolo alimenticio alcanza lo que es la parte posterior de la boca y en la faringe va a estimular distintas áreas como lo son los pilares amigdalinos. Estos van a generar impulsos que van a ser transmitidos a nivel de lo que es el centro de la deglución, presentes a nivel de lo que es el tronco del encéfalo y van a favorecer entonces una serie de pasos que van a indicar o van a favorecer lo que es el paso de los alimentos de la faringe hacia el esófago. Sobre todo porque el paladar blando se va a elevar. Este paladar blando elevado va a favorecer entonces que este paladar blando elevado va a favorecer entonces que el alimento vaya hacia lo que viene siendo las coanas como tal o hacia las fosas nasales. A su vez, lo que son los pliegues palatofaringeos que se encuentran a este nivel van a aproximarse y van a formar lo que es una hendidura. Esta hendidura va a favorecer que solamente se pase el alimento que esté bien masticado y que esté bien digerido. Este alimento bien masticado va a ser el único que va a ser pasado. Aquellos alimentos de gran tamaño o que aún no están bien masticados no van a pasar a través de esta hendidura. Y esto creo que juega lo que es un papel bastante importante. En cuanto a lo que son las cuerdas vocales, también se aproximan para evitar como tal que estas o que pase lo que es alimento a nivel de lo que viene siendo del árbol bronquial como tal. Entonces, los mecanismos de esta fase van a corresponder al cierre de la tráquea, la apertura del esófago, y entonces va a generarse lo que es una onda peristáltica en la parte de la faringe que va a empujar lo que es el bolo alimenticio hacia lo que es la parte superior del esófago. Entonces debemos saber que este proceso va a tener una duración de menos de 2 segundos. Es un proceso relativamente rápido. En cuanto a lo que es el control nervioso del inicio de la fase faríngea de la deglución, debemos saber que las áreas táctiles más sensibles correspondientes a lo que son a los pliegues palatofaringeos, que son aquellos que van a favorecer o van a transmitir lo que son estos impulsos a nivel de lo que es el tronco del encéfalo, que entonces van a generar lo que vienen siendo los impulsos diferentes a través de lo que son de los músculos, sobre todo el osofaringeo y lo que viene siendo el vago. Estos impulsos se transmiten desde esas áreas a través de lo que son los nervios sensitivos trigéminos y van a ir hasta hacia lo que es el tracto solitario, una zona que está íntimamente asociada con esta y que recibe lo que son los impulsos sensitivos de la boca. Entonces, los impulsos motores procedentes del centro de la deglución se van a dirigir hacia la faringe y la porción superior del esófago, y estos van a variar o van a viajar a través de los pares craneales quinto, a través del par craneal número 9, número 10 y del el número 12, y algunos nervios craneales o nervios cervicales posteriores. En resumen, debemos saber que la fase faríngea de la deglución es en presencia lo que es un acto como tal reflejo. Sobre todo con respecto a la deglución, ya había mencionado que toda la fase faríngea es bastante rápida, pero esta va a inhibir lo que es la respiración durante 6 segundos.
Por lo tanto, que solamente la respiración va a afectar una fracción de lo que es el ciclo respiratorio. Y esto va a tener un papel importante, sobre todo para inhibir lo que es la broncoaspiración, lo que es el paso de alimentos hacia lo que es el alveolo bronquial. En cuanto a lo que es la fase esofágica, la deglución, esta contiene principalmente dos tipos de movimientos, un movimiento peristáltico primario y lo que es un movimiento peristáltico secundario. En cuanto a lo que es la onda de peristaltismo primario, va a ser lo que es una continuación de aquella onda peristáltica que va a ser iniciada a nivel de lo que es de la faringe y que va a ser propagada hacia lo que es el esófago durante lo que es la fase faríngea de la deglución. Debemos saber que esta onda recorre toda la faringe hasta el estómago en 8 a 10 segundos. Sin embargo, cuando el paciente está en posición erecta, esta duración puede acortarse hasta 5 a 8 segundos. Y esto se debe principalmente por el efecto gravitatorio. Entonces, debemos saber que si la onda peristáltica no logra mover lo que es hacia el estómago, el bolo alimenticio, es necesario que aparezca lo que es una onda de peristaltismo secundario. Y esta onda de peristaltismo secundario va a tener como tal el movimiento de este bolo alimenticio hacia lo que viene siendo hacia el esófago y va a ser principalmente desencadenado por parte de la distensión de las paredes esofágicas. Y eso es parte de lo que ya le había mencionado. Prácticamente todo el tubo digestivo, lo que va a generar el peristaltismo va a ser la distensión. Y estas ondas existen hasta que se completa como tal lo que es el vaciamiento gástrico. Entonces, un dato que debemos saber con respecto a lo que es la inervación o lo que es la fase esofágica es que está inervado por dos tipos de músculos. La musculatura de lo que es de la parte superior de la parte de la faringe y el tercio superior del esófago está constituida por músculo estriado. De tal manera que estas ondas peristálticas solamente están controladas por impulsos de los nervios esqueléticos, de los nervios glosofaringeos y vagos, mientras que los tercios inferiores del esófago es puramente una musculatura lisa, y esta va a estar principalmente controlada por los nervios vagos que actúan a través de sus conexiones por parte de lo que es el sistema mientérico presente a nivel de lo que es del esófago. Bien, debemos saber también en cuanto a lo que es este, este, esta fase esofágica, es que va a ir acompañada de una fase de relajación perceptiva que es parte de lo que le había mencionado. En la parte inferior de lo que es el esófago se encuentra lo que es un área que corresponde a lo que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior se encuentra hasta 5 centímetros por encima de su núcleo del esófago, y entonces en este punto lo que es el músculo circular del esófago va a tener lo que es una mayor cantidad de fibras musculares y va a actuar como un esfínter gastroesofágico o esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior generalmente se encuentra en constricción, es decir, se encuentra en una contracción tónica que evita lo que es el paso de alimentos digeridos hacia lo que viene siendo el esófago. Entonces, la incompetencia de este esfínter esofágico inferior es sumamente importante, sobre todo porque cuando hay incompetencia de va a favorecer entonces el reflujo gastroesofágico. Y más adelante, cuando le explique con respecto a lo que es la fisiología o por qué se genera lo que es el ERGE, van a saber que se debe debido a esto que le estoy explicando. Y cuando esta contracción es relativamente intensa, entonces se va a generar otra patología conocida como acalasia. Entonces, estos datos son importantes en cuanto a lo que es el esófago, y es importante que reconozcamos aquella fase de la deglución. ¿Por qué? Porque en el abordaje de la disfagia es importante conocerla. Sobre todo porque cuando descartamos como tal datos obstructivos o datos de estenosis o datos de cáncer como tal, debemos descartar los trastornos motores primarios, y aquellos trastornos motores del esófago van a ser puramente debido a alteraciones del peristaltismo del esófago. Entonces, ese dato es importante y creo que es una de las cosas que más nos debemos llevar con respecto a la función de este esfínter esofágico inferior y lo que es la misma onda de peristalsis de lo que es el esófago, porque esto va a explicar por qué se producen aquellos trastornos motores del esófago, por qué se produce la calasia y por qué se produce lo que es el reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Bien, debemos saber que aquellas funciones motoras del estómago. El estómago tiene lo que son tres funciones principales. Estas funciones principales corresponden a funciones de almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que estos alimentos puedan ser procesados en el estómago y de esta manera puedan ser posteriormente drenados a lo que es el duodeno y lo que es el resto del intestino.
estómago también tiene lo que es un papel importante en cuanto a lo que es la mezcla, debido a que a la disposición de lo que son de las fibras musculares, que van a tener fibras longitudinales, fibras circulares y fibras oblicuas, van a favorecer entonces los movimientos de mezcla. Y los movimientos de mezcla son más frecuentes o más tácitos encontrarlos a nivel del estómago. Y este va a favorecer que se genere lo que es una papilla semilíquida llamada quimo. Y entonces, la formación de este quimo es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos lo que es esta papilla semilíquida, entonces el píloro no va a permitir lo que es el paso de este quimo, y de esta manera no se va a permitir lo que es el vaciamiento gástrico. A su vez, las funciones del estómago va a corresponder a lo que es un vaciamiento lento del quimo hacia el estómago, del estómago hacia el intestino delgado, y va a ser un ritmo adecuado, sobre todo para que éste pueda digerirlo y para que esto pueda absorberlo de manera correcta. Entonces, este vaciamiento del quimo también tiene lo que es un papel importante. ¿Por qué? Más adelante le voy a explicar por qué esto es relativamente importante. Esta es parte de lo que es de la anatomía correspondiente a lo que es del estómago. Esta es parte de lo que viene siendo del cardias, que corresponde a lo que es la parte más superior. Y aquí se encuentra entonces lo que es este mayor aumento de las fibras musculares circulares, que van a encontrarse en posición tónica y van a impedir entonces que haya reflujo del contenido gástrico hacia lo que es el esófago. Entonces, debemos saber que cuando se produce esta incompetencia de este esfínter, entonces van a aparecer síntomas de reflujo, y posteriormente lo que es ese reflujo crónico va a favorecer entonces a erupciones y va a favorecer a lo que es el desarrollo de esófago de baja y posteriormente a lo que es adenocarcinoma de esófago. En cuanto a lo que es el píloro, corresponde a lo que es otra mayor prominencia de fibras musculares circulares, y esta va a actuar principalmente como un protector que va a impedir entonces que este alimento que no esté procesado no pueda pasar al duodeno. Y además también tiene un efecto de propulsión, debido a que la abertura de este píloro es relativamente pequeña y solamente va a permitir con los movimientos de mezcla lo que es el paso de una pequeña cantidad. Y todo ese material que refluye hacia el píloro va nuevamente a tener una retropulsión. Y esto de expulsión y luego retropulsión va a favorecer una mayor mezcla entonces del contenido digestivo. Entonces, ese dato del píloro también, el píloro también tiene lo que es un papel importante con respecto en cuanto a lo que es la digestión de los alimentos. En cuanto a lo que es la función de almacenamiento del estómago, debemos saber que cuando los alimentos penetran el estómago, estos van a formar círculos concéntricos en la porción oral, de modo que las porciones recientes quedan más cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se van a aproximar a nivel de lo que es de la pared gástrica. Debemos saber sobre todo que el estómago puede distenderse, sobre todo hasta lograr almacenar hasta cerca de 800 hasta 1500 litros de contenido alimenticio, sobre todo como tal. Entonces, el estómago tiene lo que es una gran capacidad de distensión, que entonces va a favorecer lo que es una mayor cantidad de contenido alimenticio que pueda entonces ser retenido. Bien, en cuanto a lo que es el mecanismo de mezcla y propulsión de los alimentos en el estómago, es parte de lo que es el ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. Cuando el estómago contiene alimentos, lo que es la parte superior o media de sus paredes, como ya les había explicado en la diapositiva anterior, lo que es la parte superior o bien lo que es la parte superior o media de lo que viene siendo del estómago, va a generar lo que son ondas peristálticas. Entonces, estas ondas peristálticas van entonces a transmitirse de forma lenta hasta lo que viene siendo el píloro. Pero a medida que estas ondas peristálticas van entonces a acercarse más al píloro, van a ser ondas de peristalsis con una mayor contracción y con una mayor fuerza. Entonces, el objetivo de esta mayor contracción y de esta mayor fuerza va a ser principalmente por el efecto que tiene a nivel de que va a favorecer la mayor mezcla de los alimentos. Entonces, debemos saber entonces de que estas ondas van a ser débiles en esta área del estómago, pero a medida que se van a acercar al píloro van a ser ondas mucho más fuertes. Entonces, estas ondas mucho más fuertes
asociado con un píloro que no se va a abrir de una manera considerable, va a generar entonces que los alimentos vayan hacia el píloro. Al haber lo que es una obstrucción o el paso de una pequeña cantidad, van nuevamente a regresarse, y entonces eso va a favorecer a una mayor mezcla de los alimentos, y va a favorecer entonces a la generación del quimo, que es esencial para que pueda pasar al intestino delgado como tal. Entonces, eso corresponde a los movimientos de mezcla, y como ya les dije, se van a generar potentes anillos peristálticos de contracción. Estos anillos peristálticos de contracción van a ser más próximos, van a ser más importantes a medida que se van a acercar a lo que viene siendo al píloro. Incluso debemos saber que el mismo músculo pilórico se contrae, y esto va a dificultar el vaciamiento. Entonces, este contenido gástrico va a ser comprimido por el anillo peristáltico y va a retroceder de nuevo al cuerpo, y de esta manera esta retropulsión va a ser un mecanismo enorme de mezcla como tal. El quimo. Con respecto a lo que es el quimo, creo que es bastante importante, sobre todo porque una vez que los alimentos hayan sido mezclados con las secreciones digestivas, el producto circulante va a circular hacia el intestino y va a recibir el nombre de quimo. Entonces, este quimo tiene que ser suficientemente fluido, y esta fluidez va a ser dada principalmente por la cantidad relativa de alimentos, bien por la que es la cantidad de agua y bien por las secreciones gástricas y lo que es el grado de digestión. La consistencia de este esquimo es de una pasta semilíquida o lo que es una pasta bastante turbia. Bien, en cuanto a lo que son las contracciones del estómago, debemos saber que también hay algunas, por ejemplo, los retortijones de hambre, que son aquellos que se producen cuando el estómago está totalmente vacío, donde desaparecen, como ya les indiqué, estas contracciones peristálticas, que al ser suficientemente potentes, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen una buena función motora gastrointestinal, pueden entonces fusionarse y producir lo que es una contracción tetánica, y de esa manera se producen entonces los retortijones del hambre, o lo que llamamos aquellos retortijones que se producen cuando no comemos como tal. El vaciamiento gástrico es un dato o un valor bastante importante con respecto a, a la digestión o el proceso de digestión de estos alimentos. Estas intensas contracciones peristálticas del antro gástrico provocan lo que es el vaciamiento del estómago, pero debemos saber que también el píloro va a generar lo que es una resistencia variable a lo que es el paso del quimo como tal. Entonces debemos saber que las contracciones peristálticas van a favorecer lo que es las bombas, el vaciamiento gástrico, y van entonces a generar aquel término llamado bomba pilórica. Aquellas contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica o estos anillos peristálticos de contracción importantes, que son los que ya he mencionado, van a empujar pequeñas cantidades de quimo, o pequeños milímetros o mililitros de quimo, hacia lo que viene siendo el duodeno. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se van a iniciar en las cuerpas mucho más altas, y van a empujar entonces los alimentos almacenados para que estos se sumen a lo que es el quimo presente a nivel de lo que es del antro. En cuanto a lo que es la misión del píloro, en cuanto a lo que es el vaciamiento del control del vaciamiento gástrico. Bien, como ya les había mencionado, el píloro corresponde a aquel orificio distal del estómago. En este, como tal, el músculo circular va a ser mayor, en cerca de un 50 a un 100%, que aquellas que van a estar presentes a nivel de lo que es del antro gástrico. Entonces, en esta porción va a recibir el nombre de un esfínter pilórico. Este esfínter pilórico tiene lo que es un papel importante, sobre todo porque va a impedir que aquellos alimentos que no tengan la consistencia de un quimo puedan pasar entonces a lo que es al intestino como tal. Y a su vez también actúa como una función reguladora, ya que evita que grandes cantidades de quimo lleguen a lo que viene siendo al intestino. Entonces el esfínter pilórico tiene lo que es un papel importante. Debemos saber también que el píloro tiene alguna función, sobre todo en aquellas regiones, aquellas patologías que en la última clase les explicaré, con respecto sobre todo en aquellos datos cuando hay cánceres asociados con el píloro, donde pueden ocasionar un síndrome pilórico, donde va a impedir como tal déjeme explicarlo con grafiquita.
Entonces, ese síndrome pilórico, lo que va, la clínica va a ser principalmente porque así como un esfínter esofágico inferior que puede ser totalmente tónico y va a producir acalasia, aquí este esfínter también puede ser suficientemente tónico y va a impedir que los alimentos pasen. Entonces, estos pacientes van a tener síntomas obstructivos, tales como lo son náuseas, vómitos, puede tolerancia a vía oral, pérdida de peso, y es frecuente que los encontremos sobre todo en aquellos neoplasias que están cerca de lo que viene siendo el píloro. Entonces, eso también es importante que lo sepamos para con respecto a conocer la fisiopatología de algunas enfermedades como lo viene siendo el síndrome pilórico. Aquellos factores que van a estimular lo que es el vaciamiento gástrico, sobre todo con respecto a lo que es la velocidad, debemos saber que hay ciertos factores, sobre todo factores gástricos y factores duodenales que impiden lo que es el vaciamiento o favorecen lo que es el vaciamiento gástrico. Bien, debemos saber que el efecto de volumen gástrico sobre la velocidad de vaciamiento, el aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento. Esto le debemos saberlo de que de manera paradójica, al haber lo que es un mayor aumento de la presión del estómago, esto no es lo que va a producir el vaciamiento, sino que esta distensión va a generar impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos van a viajar entonces a nivel de lo que es de los plexos mientéricos y sobre todo entonces estos estímulos que van a regresar van entonces a favorecer entonces una mayor actividad de la bomba pilórica al momento que va a inhibir lo que es la acción del píloro. Entonces, debemos llevarnos de que un mayor volumen alimenticio va a favorecer el vaciamiento, pero no por aumento en la presión, sino más bien por aumento de la distensión que va a favorecer entonces a una mayor actividad pilórica o de la bomba pilórica, que es lo que les mencioné anteriormente. Con respecto a lo que es la gastrina, ya le había indicado con respecto a lo que es la presencia de las células G a nivel del estómago, la gastrina va a tener lo que es un efecto importante, sobre todo a nivel de lo que es del vaciamiento gástrico. Entonces, esta va a generar lo que es una mayor producción de lo que es de ácido gástrico y por parte de lo que son de las células del estómago. Entonces, también tiene efectos estimulantes ligeros o moderados con respecto a las funciones motoras del cuerpo gástrico, lo que lo hace importante para estimular lo que es la actividad de la bomba pilórica. Entonces, aquellos que van a favorecer el vaciamiento es mayor contenido gástrico y a su vez lo que es un mayor contenido gástrico y lo que es la presencia de la que es la gastrina que va a favorecer el vaciamiento. Sin embargo, también hay factores que van a impedir lo que viene siendo el vaciamiento gástrico. Estos van a corresponder principalmente con factores duodenales y sobre todo están relacionados con lo que es la misma consistencia del quimo. Aquellos factores se encuentran sobre todo mediante reflejos inhibitorios enterogástricos, como lo es la distensión del duodeno. ¿Cómo llegamos a este valor? Bien, debemos saber que si el píloro permite lo que es un mayor paso de lo que es el contenido de quimo hacia el duodeno, este va a inhibir lo que es va a haber lo que es una mayor distensión del duodeno. Esta mayor distensión del duodeno va a inhibir lo que es el vaciamiento gástrico, para que de esta manera las enzimas pancreáticas y las enzimas localizadas a nivel de esa región permitan entonces digerir los alimentos. Una vez entonces nosotros tengamos este alimento digerido, entonces va a permitir lo que es un mayor vaciamiento gástrico para que llegue nuevo alimento. Entonces la distensión en este punto va a inhibir lo que es el vaciamiento gástrico. En cuanto a lo que es la presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, esto se debe principalmente con respecto a lo que es al acidez. Al haber lo que viene siendo un mayor vaciamiento gástrico, va a generarse que sea un quimo mucho más ácido. Este quimo ácido va a generar entonces lo que es una mayor irritación de la mucosa y sobre todo aquellas lesiones asociadas con el ácido. Entonces, el duodeno va a inhibir lo que viene siendo el vaciamiento gástrico para que entonces las enzimas pancreáticas, el bicarbonato, permitan neutralizar lo que viene siendo este quimo ácido. A su vez se encuentran lo que es la osmolaridad del quimo, sobre todo por aquellas, con respecto a lo que es a un quimo isotónico con respecto a lo que es un quimo hipotónico o hipertónico que no va a impedir lo que viene siendo la adecuada o va a impedir lo que es el vaciamiento gástrico y sobre todo por aquellos productos de degradación, sobre todo lo que son las proteínas. Estas proteínas van a requerir lo que es un mayor tiempo para degradación y a tener lo que es un mayor tiempo para degradación van a requerir lo que es un mayor contacto con parte de las enzimas pancreáticas. Y debido a eso, al haber lo que es una mayor cantidad de proteínas a nivel duodeno, va a inhibir lo que es el vaciamiento gástrico para que haya mayor cantidad de enzimas y pueda entonces ser digerida esa sustancia.
Hay distintas hormonas, sobre todo lo que es la colecitinina, que es lo que ya había mencionado, que esta va a inhibir lo que viene siendo el vaciamiento gástrico, para de esta manera que estas en sí, para que el efecto de las bilis pueda entonces ser llegado por parte de lo que viene siendo de la grasa. Otros posibles inhibidores corresponden a lo que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, también llamado péptido inhibidor gástrico, que inhibe lo que es el vaciamiento gástrico. Y bien, llegando como tal a los movimientos del intestino delgado, como ya les mencioné, estos movimientos pueden clasificarse como movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Aquellos movimientos de mezcla van a ser principalmente aquellos movimientos de segmentación. Cuando el quimo va a penetrar en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal va a inducir contracciones localizadas, van a estar espaciadas a intervalos a lo largo del intestino delgado, intestino, y menos de 1 milímetro, un minuto de duración. Estas contracciones van a generar segmentación del intestino delgado. Entonces, dado que el duodeno y lo que es el yeyuno proximal, este ritmo no supera los 12 por minuto. Y esto es parte de lo que le he mencionado, sobre todo lo que es la presencia de las ondas lentas y lo que es el mecanismo de contracción, que es lo que le había mencionado. Es la frecuencia máxima en cuanto a condiciones de estimulación, mientras que en el ilio suele ser de 8 a 9 contracciones por minuto. Esto es parte de lo que viene siendo los movimientos de segmentación del intestino delgado. Este movimiento de lo que viene siendo la segmentación va a generar lo que es una forma de salchicha. Y lo que son estas contracciones van a fragmentar lo que viene siendo el quimo 2 a 3 veces por minuto, facilitando lo que es la mezcla progresiva con parte de las secreciones de lo que es el intestino delgado. Entonces, estas contracciones de segmentación se van a debilitar cuando se bloquea lo que es la actividad excitatoria de lo que es el sistema nervioso entérico como tal. Entonces, los movimientos de segmentación lo que van a generar como tal es que el quimo nuevamente sea digerido, sea nuevamente mezclado, y de esta manera permita lo que es una mayor absorción. En cuanto a los movimientos propulsivos de lo que es el intestino delgado, se encuentra lo que es en las mismas ondas de peristalsis del intestino, que son ondas peristálticas, y estas van a empujar el quimo a lo largo del intestino delgado. Estas ondas pueden producirse en dirección anal a un ritmo de 5 a 2 centímetros por segundo, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte posterior. Y en condiciones normales son débiles y suelen desaparecer después de 3 a 5 minutos, de tal manera que es muy raro que estas ondas propulsen lo que es el, el, el quimo hasta más de 10 centímetros. El movimiento hacia adelante del quimo es también muy lento, y esto va a significar de que cerca van a pasar de 3 a 5 horas para que entonces el quimo llegue de lo que es el píloro a lo que es la válvula ileocecal. A diferencia de lo que viene siendo de los movimientos a nivel de propulsión de lo que es del intestino grueso, donde estos van a necesitar de cerca de 8 a 15 horas para que entonces el material digerido pase de lo que es del ciego a lo que viene siendo a la defecación como tal. En cuanto a lo que es los control de peristaltismo por señales hormonales y nerviosas, bien, la actividad peristáltica del intestino delgado aumenta mucho después de lo que es de una comida. Ello se debe principalmente a que la llegada del quimo al duodeno va a generar distensión de la pared. Esta distensión va a generar lo que es el reflejo gastroentérico, que va a estar generado por la distensión del estómago, que es parte de lo que ya les había mencionado, que era parte de los reflejos que van a lo que es a la médula y regresan a lo que es a la pared intestinal, y tiene lo que es un papel importante y se van a presentar a toda la longitud del pared del intestino delgado. A su vez, distintas sustancias, sobre todo lo que es la motilina, la insulina, la serotonina, van a estimular la motilidad intestinal y se van a secretar en distintas regiones. A su vez, estas ondas peristálticas lo que van a generar es que permitan lo que es la progresión del quimo hacia la válvula ileocecal, y también extenderlo por la mayor superficie de la mucosa intestinal, y de esta manera favorecer lo que es el área de absorción con respecto a nivel de lo que son de las vellosidades. Bien, estos movimientos de segmentación, aunque suelen durar solo unos segundos cada vez, suelen desplazarse también alrededor de 1 centímetro en dirección anal, y también estos segmentos de segmentación van a tener un efecto propulsivo al desplazar los alimentos a lo largo de lo que viene siendo el intestino. Tanto los movimientos de segmentación como los segmentos de propulsión van a tener entonces lo que es un efecto a nivel de lo que es de la propulsión, de lo que es del contenido alimenticio.
En cuanto a lo que es la válvula ileocecal, debemos saber que esta válvula ileocecal tiene lo que es un papel importante, sobre todo porque consiste en que va a evitar lo que es el reflujo del contenido fecal del estómago hacia el intestino delgado, de tal manera que las valvas van a sobresalir hacia la luz del ciego, por lo cual estas se van a cerrar cuando el contenido se atraviese por un exceso de presión en su interior. Entonces, hay distintas zonas, sobre todo lo que es la presión y la irritación química relajan lo que es el esfínter y van a estimular lo que es el peristaltismo, mientras que la fluidez del contenido que facilita lo que es el vaciamiento y la presión o irritación química del ciego inhiben lo que viene siendo el peristaltismo. La resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga lo que es la permanencia del quimo a nivel de lo que es del ilión y de esta manera va a facilitar lo que viene siendo su absorción. De tal manera que al ciego llegan aproximadamente de 1500 hasta 2000 ml de quimo por día. En cuanto a lo que es parte de lo que había mencionado, en cuanto a lo que es los movimientos del colon, estos movimientos del colon van a tener como finalidad lo que es la absorción de agua, la absorción de electrolitos procedentes del quimo para de esta manera formar heces sólidas y a su vez permiten lo que es el almacenamiento de materia fecal hasta que se produzca como tal su expulsión. Entonces, debemos saber que están lo que son los movimientos de mezcla, lo que viene siendo de las austras, en donde cada uno de estos segmentos de constricción se contrae alrededor de 2.5 centímetros de músculo circular, que en ocasiones van a reducir lo que es la luz del colon hasta ocluirla por completo. Pero además de lo que es de la constricción, de lo que es del músculo circular, también se va a producir lo que es una constricción del músculo longitudinal del colon, concentrando en las tres bandas longitudinales llamadas tenias colis, y estas contracciones combinadas, tanto de las bandas circulares como de las bandas longitudinales, van a favorecer entonces que el movimiento de lo que es el contenido intestinal en forma descendente. De tal manera que cada ostra suele alcanzar una máxima intensidad de unos 30 segundos y después desaparece a lo largo de 60 segundos siguientes. Y otra vez se desplazan lentamente y todas van a ser en dirección anal. Cada ostra, y es importante porque permiten lo que es una absorción progresiva de líquido y sustancias disueltas hasta que solo quedan unos 80 a 200 ml de heces para lo que es una evacuación diaria. Entonces, estos movimientos propulsivos permiten lo que es sobre todo un papel importante a nivel de lo que es de la propulsión de lo que son del contenido alimenticio, y está modificado el peristaltismo, que se caracteriza por una serie de acontecimientos, que es el anillo de constricción y posteriormente lo que es el efecto distal. Las contracciones australes van a necesitar de 8 a 15 horas para desplazar todo el quimo desde la válvula ileocecal hasta lo que viene siendo el colon, mientras que el propio quimo requiere o adquiere lo que es una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de semilíquido, y sobre todo es un movimiento modificado de lo que viene siendo del peristaltismo. Y esa es la pequeña revisión que traía con respecto a hoy en cuanto a lo que es la fisiología gastrointestinal. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Quedó todo claro? Sí, doctor. ¿Todo quedó claro? Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos para que se produzca lo que es una onda de peristalsis? O sea, ¿qué son los principales estímulos? La distensión, ¿no? ¿Y qué más? La irritación química y física. Parte de eso, la irritación y la distensión. Pero mayormente, toda distensión de lo que es del tubo digestivo va a generar entonces lo que es un anillo de constricción de por lo menos 2 a 3 centímetros proximada a lo que es al área donde se encuentre lo que es el bolo, y va a generar lo que es una relajación perceptiva de forma distal. Y entonces esta va a ser la conocida ley del intestino. Debemos saber que la inhibición o lo que es esta relajación perceptiva va a favorecer que solo esta dirección del peristaltismo sea en región anal.
¿Les quedó todo claro? ¿Por qué es importante la circulación portal? Para desintoxicar la sangre. No, eso no es desintoxicar la sangre. Yo El, explico la por qué. bacteria. Debemos saber que todo lo que se absorbe va a pasar por el hígado. Y para pasar por el hígado debe pasar para llegar a los sinusoides hepáticos, donde se encuentran las células reticuloendoteliales, que estas van entonces a tener importante función a nivel de lo que viene siendo de la eliminación de estas sustancias por ejemplo, bacterias o aquellas toxinas que sean ingeridas o que sean absorbidas a nivel de lo que es el tubo digestivo. Doctor, mencionó que las grasas no pasaban por esa vena, ¿verdad? Sí, eso es algo que tienen que sabérselo, sobre todo porque las grasas son las únicas que no pasan por la circulación portal. Las grasas van directamente a los ganglios linfáticos regionales y los ganglios linfáticos regionales van hacia el conducto torácico y de allí pasan entonces a la circulación. Ellas evaden lo que es la circulación de la porta. A excepción de lo que son de las proteínas, los hidratos de carbono, que sí pasan a nivel de lo que son de la circulación portal, a nivel de los sinusoides, que permite entonces lo que es su depósito a nivel de los hepatocitos y posteriormente su distribución. Entonces eso es también importante saberlo en cuanto a lo que es la absorción. Doctor, hay otra cosa que usted mencionó que no alcancé a apuntarlo y no quise interrumpirlo. Usted mencionó sobre el amonio que pasa si Sí, fuera... eso yo más adelante en la última clase de gastrointestinal les explicaré más o menos lo que es la fisiología de los trastornos gastrointestinales, dentro de ellos lo que es la encefalopatía hepática. Y eso también tiene que ver un papel importante con respecto a lo que es el amonio, que esta va a eludir lo que es la circulación portal porque estos sinusoides hepáticos están alterados y van a ir directamente hacia el encéfalo, atravesando la mascara hematocefálica y van a producir edema a nivel cerebral. Entonces, eso es una de las causas por lo cual se produce encefalopatía hepática. Pero eso lo voy a explicar más en la última clase con respecto a fisiopatología de lo que son de las enfermedades, o bien lo que es la fisiología aplicada a las enfermedades a nivel del tracto gastrointestinal, que va a ser la última charla. Ok, gracias, doctor. Me dijeron que están disponibles el sábado de 9 a 11 para entonces dar lo que es la siguiente parte, que serían las funciones secretoras del tubo digestivo y la parte de la digestión y absorción del tubo digestivo, que serán los dos temas que vendrían en el siguiente tema. Y entonces serían 3 clases de gastrointestinal, que sería esta, la próxima, y la donde voy a explicar la parte de cómo son la fisiología de los trastornos. De la parte de los trastornos motores primarios, la parte de la calasia, la parte del síndrome pilórico, por qué se produce una pancreatitis, por qué se produce lo que es una encefalopatía hepática, por qué es importante, por cómo se produce la hipertensión portal. Eso sería la última. Así que el sábado lo veo a las 9 a 11, ¿no? Me dijeron en la facultad. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, Sí. sí, Dígame. sobre eso creo que todavía no sé si los compañeros se habían puesto de acuerdo. Cualquier cosa, no sé si el coordinador se va a poner en contacto con usted. Listo, está bien, ¿va? Listo. Que tengan una buena tarde. Igualmente, doctor.